My Little Pony. Noble 6 en Equestria. Creado por Anoject Zoroark. Capítulo 12. Rescate lunar parte 1. La noticia del secuestro de la princesa Luna a manos del Covenant se corrió como pólvora por todo el castillo de Canterlot. Todos los guardias estaban confundidos y furiosos por haber sido tan lentos y no llegar a tiempo cuando los humanos descubrieron el ataque. Las tropas humanas, después de fallar, reportaron el secuestro a la doctora Halsey, quien no estaba nada contenta con el dato. Cierto, a ella no le podía importar menos esos patéticos ponies, y si fuera por ella, dejaría que el Covenant hicieran lo que quisieran con la princesa Luna, pero que hayan tomado algo casi enfrente de ella, era como una burla a su persona y orgullo. No dejaría que nadie se burlara de ella, así que solo ordenó el rescate por mero orgullo y para probar que nadie se mete con ella. Y aunque sería algo complicado hacer que los idiotas de los Marines y Ots no hicieran algo mal que haría que mataran a la princesa, tampoco les daría la satisfacción de regalársela. Nadie le roba algo a la doctora Catherine Halsey. Twilight rápida y sigilosamente se escabullía por las calles de Canterlot, pasando a un considerable número de ponies nerviosos por la presencia humana en su ciudad. Tenían miradas serias y como sostenían sus armas era atemorizante. No podía mentir, la ponían muy nerviosa, pero no se dejaría intimidar por ellos, no cuando estaba tan cerca de su destino. La estación de trenes de Canterlot estaba a la vista, tan solo un par de calles más, y para su suerte un tren estaba ahí, detenido. Solo tenía que llegar a él y redirigirlo a las Pegasus. ¿Cómo lo haría? No tenía idea. Pasando a un par de marines, llegó a la estación de trenes. Q estaba completamente vacía, salvo por cierto pony terrestre con un sombrero de maquinista, y unos marines. Twilight, aprovechando que el pony salió de la locomotora y se dirigió hacia donde estaban los humanos, caminó hacia la cabina, donde de una manera u otra intentaría hacer el destino de este tren a las Pegasus. Pero la solución llegó sola. Lo sentimos, pero nadie sale de esta ciudad hasta previo aviso, escucho decir a un humano. Debo salir. Tengo una entrega que hacer y nada en años me lo ha impedido. Ni lluvia, ni nieve, ni viento, y ahora, ni alienígenas. Dijo una voz bastante molesta. Dijimos que no, Pony, nadie sale y, no me importa, tengo un contrato que cumplir. Las orejas de Twilight se levantaron al escuchar eso. Si encontraba ese contrato podría poner las cosas a su favor. No perdiendo tiempo, se apresuró a buscar en unos documentos cercanos. Donde lo encontró, leyendo a una velocidad admirable, Twilight pudo ver que este tren transportaría una importante cantidad de gemas y metal encantado hacia Trotson y Offington. Bien, solo un problema. Eso estaba al otro lado de Equestria, tenía que hacer algo al respecto, y rápido. Suerte para ella, el contrato estaba escrito en un pergamino, y conocía un útil hechizo para borrar tinta de ellos. Se lo enseñó la princesa Celestia cuando era un potra y se equivocaba seguido escribiendo notas sobre diferentes hechizos e historia equestriana. Tomó el contrato en su magia y con un simple pensamiento los destinos desaparecieron, dejando los lugares listos para volver a escribir. Siempre lista para todo, Twilight sacó de una de sus bolsas que llevaba con ella una pluma y tinta, y escribió como destino las Pegasus y Foaledo. Satisfecha con su corrección, salió de la locomotora y entró al único vagón de pasajeros del tren, el cual estaba vacío para la tranquilidad de Twilight. Rail estaba molesto. Nunca, jamás, desde que heredó el trabajo de su padre, había incumplido un contrato de entrega. Ni los pocos huracanes que sucedían en Equestria, ni las fuertes ventiscas ni nada lo habían detenido, y ahora estos alienígenas venían y le decían que no podría salir de Canterlot, porque otros alienígenas podían ocurrírseles atacar. Siendo así, entonces tendría el orgullo de decir que ni siquiera seres de otro planeta detuvieron sus entregas. Sonriendo para sí mismo, caminaba hacia su locomotora, secando el sudor de su frente y sacudiendo su sombrero. Si sales estarás por tu cuenta, le dijo un humano antes de dejarlo partir, pero Strike no se dejó intimidar, así que se dio la media vuelta y se alejó de los humanos, dispuesto a partir. Subiendo a su tren, lo primero que hizo fue revisar su contrato, como lo había hecho durante años en su inquebrantable rutina. El destino marcado era las Pegasus y Foaledo, otra vez. Eso era algo inusual, ya que muy pocas veces se repetía una entrega, más cuando, en su opinión, entregó la semana pasada a las Pegasus una ridículamente enorme cantidad del mismo cargamento. Esto está algo más que raro, era sospechoso. Leer tanto esas novelas de Sherlock Holmes lo estaban distrayendo mucho. Mejor se ponía a hacer su trabajo. Poniendo carbón a la caldera, ajustando las válvulas y obteniendo la presión deseada, Rail sonrió y dio marcha a su locomotora.
Dentro del solitario vagón, Twilight sintió el movimiento del tren. Al instante, felicidad y preocupación llegaron a su mente, felicidad porque tal vez logró su objetivo, y preocupación porque tal vez se esté equivocando, pero tenía que confiar en que todo saldría bien. Ser optimista es bueno, pensó Twilight. Ouch, Twilight se frotó la nuca al sentir un dolor en ella, el hechizo estaba muy por arriba de su nivel, los unicornios pueden sufrir estrés por forzar grandes cantidades de magia por un prolongado tiempo, y ya había durado bastante usando el hechizo. El dolor cedió un poco, lo suficiente para ignorarlo por un rato, solo tenía que resistir un poco más hasta llegar a las Pegasus, y si ya había llegado tan lejos, no se rendiría ahora, no cuando estaba tan cerca. Pero no podría estar más equivocada. La princesa Luna despertó después de un largo tiempo de estar inconsciente, no sabía dónde estaba, ni qué sucedía, de hecho, no podía ver nada, estaba en una obscuridad total. Luna intentó levantarse para saber qué estaba pasando, cuando un terrible dolor recorrió todo su cuerpo, un dolor que jamás había experimentado, y que era mayor en su pecho. Luna apretó sus dientes y una lágrima salió de su ojo derecho. Entonces recordó los eventos pasados en el castillo, recordó estando ella en sus pensamientos cuando la atacaron, esos alienígenas que habían atacado Manhattan había de alguna forma entrado a su habitación y la agredieron, se defendió con todo lo que pudo sin usar casi su magia, y cuando creyó haber derrotado a la criatura, más de ellas aparecieron de la nada, y después de eso, todo se vino abajo para ella, la hirieron con una especie de arma que le quemó el pecho, la golpearon, y luego uno de ellos sacó una especie de espada para, la sangre de Luna se enfrió cuando recordó que le hicieron al final, esos alienígenas, esas horribles criaturas le habían cortado su cuerno. Luna entró en pánico y se empezó a hiperventilar, cosa que aumentó el dolor del que era presa, tranquilizándose un poco y con un poco de dificultad, levantó una pezuña para poder sentir que tanto le habían cortado su cuerno, primero pasó su pezuña de donde se supone que la mitad de su cuerno debería de estar. Nada, no pudo sentir nada, temerosa y nerviosa, lentamente llevó su pezuña cada vez más cerca de su frente, hasta que tocó su propia frente, en ella, pudo sentir el círculo de hueso donde estaba su cuerno, y un poco de su propio pelaje quemado por la plasma de la espada. Luna, no pudiendo evitarlo, empezó a llorar desconsoladamente, escondió su cara entre sus piernas delanteras y lloró por un breve instante, porque uno de los élites que estaba de guardia en la celda donde la tenían la interrumpió. El élite golpeó con su puño la pared. «Oye. Deja de hacer ruido o te cortaremos la lengua», gritó furioso. Luna solo tapó su boca, pero ella seguía llorando, lentamente se arrastró hasta la parte más alejada de su celda para que no la escucharan, pero los sollozos salían de sus labios involuntariamente. ¿Qué sería de ella? ¿Estaba destinada a morir aquí, en este horrible lugar a manos de estas crueles criaturas? ¿Jamás volvería a ver a su querida hermana? ¿No sería capaz de hacer lo que la hacía sentir viva cada noche, que era levantar su hermosa Luna? No, pensó Luna, su destino era morir, su destino no era perecer aquí, su destino es estar al lado de su hermana, su destino es cada noche levantar la luna y traer la noche sobre Equestria para que todos sus queridos súbditos la disfruten, su destino es vivir su vida después de pasar 1000 años en su exilio en la luna, y no cedería ante las agresiones de las que sufría. Fe, debía tener fe, en su hermana, en Celestia, quien seguramente estaba preocupada por ella, y que debía estar haciendo algo para rescatarla, y aunque ella ni su hermana confiaban mucho en los humanos, sabía en uno en especial en el que podían confiar. En ese pony que se hacía llamar Sun-Li, él, quien valientemente defendió la ciudad de Manhattan, y quien juró defender a Equestria de la amenaza en la que estaba. Sí, debía confiar y tener fe en que sería rescatada, la esperanza muere al último, y mientras tuviera eso, tenía una buena razón para resistir todo lo que le sucediera. La celda se abrió para dejar entrar a un élite menor, quien esbozó una inquietante sonrisa al ver la horroriza expresión en el rostro de Luna. El élite la tomó por su melena y la arrastró fuera de la celda, gritando en dolor. Luna se retorcía en un desesperado intento por alejarse de la tiranía del élite, pero era inútil, la tenía bien sujetada, el áspero suelo por donde era arrastrada raspaba su espalda dolorosamente y poco a poco dejaba cortadas sangrantes. Después de lo que pareció una eternidad, Luna fue arrojada a una superficie metálica, cayendo con un pesado golpe, respiró agitadamente, su cuerpo ardía en dolor, pero al menos se había detenido, o eso creyó, ya que escuchó las risas de varios élites más, todos riéndose de su miseria. Luna levantó la vista para ver a sus agresores, pero uno de los élites la recibió con una fuerte patada a la cabeza. Sintió como la nariz sangraba, nuevas lágrimas salían por sus ojos por el dolor.
Oh tía, ayúdame, pensó Luna antes de sentir cómo la tomaban por una de sus alas y la arrojaban contra la pared. Phalanx estaba preocupado. Preocupado por Equestria, por toda su gente, por sus valientes sementales bajo su mando, pero sobre todo, por Celestia, cuando se unió a la Guardia Real hace muchos años, durante su juventud, juro, como todo guardia lo ha hecho, lealtad hacia la familia real y salvaguardar la seguridad de toda Equestria, lo cual ha hecho sin falla. Y durante mucho tiempo, no vio a la princesa Celestia más como lo que es, la gobernante de Equestria, y nada más que eso, pero cuando subió los rangos suficientes como para ser un guardia dentro del castillo, descubrió algo un tanto diferente de Celestia. A ella le encantaba platicar casualmente con sus guardias y otros ponis en el castillo. Sus rondas eran por las áreas del observatorio, la biblioteca, los jardines y los dormitorios, zonas donde no había muchos ponis con quien encontrarse, salvo por algunos de sus compañeros que hacían sus rondas por otras partes y solo se saludaban asintiendo con la cabeza cuando sus caminos se cruzaban o estaban a la distancia suficiente como para notarse, pero un día, para su sorpresa de él, se encontró con la princesa Celestia, paseaba por el castillo con esa hermosa sonrisa de ella con la que siempre se le veía, su mística melena y cola multicolor se movían delicadamente ante la brisa de la tarde y su magnífico pelaje brillaban más que el diamante más bello que existiera a la luz su sol. Comúnmente la veía en eventos, anuncios reales y otras cosas, pero verla ahora, sin ninguna preocupación o pendiente, más que el de disfrutar la tarde, la hacía ante sus ojos la pondi más hermosa de todas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Celestia sonrió una vez más. Buenas tardes, Phalanx, saludó. Phalanx se inclinó ante ella y devolvió el saludo. Buenas tardes, Majestad. Celestia dejó salir una pequeña risa, la cual derritió el corazón del semental. Ah, no necesitas ser formal, Phalanx, no hay necesidad de eso. ¿Cómo va tu día? Phalanx no sabía cómo reaccionar ante eso, siempre le había hablado con el respeto que se merecía, que era difícil no hacerlo. Muy bien, princesa, gracias por preguntar. Celestia levantó una ceja y mostró una sonrisa juguetona, cosa que no ayuda mucho a Phalanx. Ah, muy bien, princesa. Celestia mantuvo su mirada en él. Phalanx miró en sus atractivos ojos lavanda, y ante sus balbuceos, Celestia volvió a reír suavemente. Oh, Phalanx, no te preocupes por las formalidades, solo cálmate y platica conmigo. Celestia le indicó con sus alas que la acompañara en su caminata. Phalanx incómodamente la siguió, charlando. Se sentía raro no comportarse ni hablar como estaba acostumbrado, pero intentó hacerlo. Y así fue casi a diario. Phalanx se encontraba con Celestia, ella le pedía que charlaran y él accedía. Hablar casualmente con ella se hacía cada más sencillo, y secretamente lo disfrutaba muchísimo. Pero, un día que vio a Celestia platicando con otro guardia, sintió una ardiente furia y envidia de ese guardia. Ver cómo decía algo y Celestia reía lo hacía endurecer más. Y fue ahí cuando se dio cuenta de lo que sentía. Celos. ¿Pero por qué sentía celos? Si solo se podía sentir celos si él se había enamorado de ella. No, enamorado no, solo se sentía atraído por ella, nada más. Él no podía enamorarse de la princesa Celestia, estaba en contra de todo lo que sabía y de sus principios como guardia real. Pero aún así, no podía evitar sentirse atraído por la incomparable belleza de Celestia. Muchos otros ponis solo se fijarían en los perfectamente formados flancos de Celestia, como cierto tipo que conocemos, pero él, ni siquiera ponía atención en eso, él solo se perdía en sus hermosos ojos más bellos que la más invaluable joya y ver su sonrisa que podría derretir un glaciar. Pero era un sueño tan tonto y lejano el de ser su pareja, que decidió olvidar el tema y seguir adelante. Después de todo, ¿qué posibilidades tenía? Pasaron los años, y durante diferentes asignaciones y más por asistir en diferentes emergencias durante el escape de Discord y la invasión Changeling a Canterlot llegó hasta donde está ahora, hasta ser el general de la Guardia Real, puesto que recibió con los más grandes honores. Para esas alturas de su vida, Phalanx había conseguido todas sus metas, tenía todas las medallas de la Guardia, tenía todos los reconocimientos y condecoraciones que se podían conseguir, no podría estar más orgulloso de sí mismo, pero había una sola cosa que no podía lograr. Olvidarse de Celestia. Era tan difícil quitarse a esa bella, hermosa, sensual, divina y griega. Celestial yegua de su mente, por más que lo intento no lo logro. Cierto que durante todos estos años había salido con otras yeguas, intentando encontrar a alguna compañera para su vida, pero ninguna era la ideal. Casi todas las yeguas de Canterlot eran exigentes, elitistas, presumidas y malas, que se creían superior a cualquier otro pony que no estuviera en su nivel social.
Pero Celestia era diferente, a pesar de ser quien era, ella es gentil, humilde, amorosa, amigable y ve por los demás antes que por ella, no tenía ni una sola pizca de malos sentimientos en ella, sencillamente, ella es perfecta. ¿Pero qué era él? Una gota en el inmenso océano del tiempo y el espacio, enamorado de un ser divino, la diosa del sol y la gobernante de Equestria. ¿Cómo podría alguien como ella fijarse en alguien como él? Cierto que ella no era de ese tipo de ponyis, pero aún así, ¿qué posibilidades tenía? Teniendo en cuenta que ella tiene 5000 años de vida, desde su nacimiento de los reyes de Equestria, el rey Solaris y la reina Moontide, hasta ahora, no hubo alguien quien tuviera el valor de declararle su amor a ella durante ese enorme lapso de tiempo. Por supuesto que sí, y debieron ser cientos los sementales que les declararon su amor por ella durante esos 5000 años, ¿y cuál había sido su suerte? El rechazo, porque nadie sabía de que la princesa Celestia tuviera alguna relación durante ese tiempo, no había registro en los libros sobre ello, y algo tan importante como eso alguien debía saberlo. Todo eso era muy desalentador, pero Phalanx no era un semental que se diera por vencido tan fácilmente, y aunque tenía pocas probabilidades de éxito, lo intentaría, porque ¿a dónde iría el mundo si nadie intentara algo? Es peor quedarse callado y mantener sus sentimientos para sí mismo hasta el día de su muerte que declararlos y arriesgarlo todo. Y tenía el momento y el lugar perfecto para su declaración, una lluvia de estrellas que ofrecería la princesa Luna, hermana menor de Celestia por 1000 años, para conmemorar el aniversario de Equestria. Luna estaría en lo alto del cielo, dirigiendo a las estrellas y él estaría como guardia personal de la princesa Celestia, sin nadie más. No podría haber mejor momento para expresarle sus sentimientos a la Pongi de sus sueños. Pero de repente todos sus planes se vinieron abajo cuando cierto día la princesa Celestia ordenó traer a un unicornio de Ponyville a su presencia. Su siempre serena actitud se había ido, reemplazada con angustia y seriedad. Phalanx trajo a un unicornio que no parecía nada en especial, lo único que resaltaba de él era el hecho de que no tuviera una cutie mark. ¿Quién diría que ese pony sería el inicio de una de las peores crisis que haya enfrentado Equestria? No hace falta decir que todo estaba más que arruinado para él, ya que entre la destrucción de Ponyville, una alianza entre una raza alienígena que se hacen llamar humanos que defenderían a Equestria de la aniquilación total de otro grupo de viciosos y violentos alienígenas, la revelación de que ese unicornio era una reencarnación de uno de los mejores guerreros de humanos, y el ataque a Manhattan, no habría tiempo de lidiar con un semental que no pudo elegir peor tiempo para decirle que la ama. Y ahora, todo era peor, ya que su hermana, su familiar más cercana a ella, fue secuestrada y que está en un gran riesgo de morir. ¿Qué había hecho Celestia para merecer tanto sufrimiento? No lo podía comprender sinceramente. Y ahora, después de todo lo que había sucedido, la princesa le ordenó viajar a la ciudad de las Pegasus para vigilar y cuidar al unicornio humano de su propia especie. Según palabras de sus propios labios, él junto con los humanos son los mejores guerreros del universo. ¿Qué protección podría necesitar de él? Si él al verse en peligro podría defenderse por sí mismo, ¿por qué asignarlo a una simple vigilancia cuando podía estar en el castillo montando guardia en caso de otro asalto? Pero bueno, si Celestia lo había ordenado con tanta urgencia, es lo que haría. Confiaba en su juicio, aunque pareciera no estar en el mejor lugar en este momento. Phalanx terminó de subir la arenosa duna para poder ver desde la altura la llamativa ciudad de las Pegasus, donde se supone que estaba ese unicornio, y claramente podía ver los diferentes puestos de los humanos. En cada entrada a la ciudad podía ver a más de 10 humanos vigilando, algunos de ellos con una vestimenta que debía ser militar, pero otros estaban en una especie de armadura que los cubría casi por completo. Su casco cubría toda la cabeza del portador y un cristal azul cielo cubría gran parte de la cara. En el cielo, grandes cosas metálicas recorrían la ciudad. Poniendo atención pudo ver a los humanos en ellos, uno en cada lado sosteniendo un largo pedazo de metal. ¿Serían armas? Probablemente. Dentro de la ciudad, podía ver a un muy reducido número de ponis caminando por las calles, contrario a las cantidades enormes que hay a toda hora del día por las atracciones de la ciudad. Algunos se apresuraban a llegar a su destino, otros bajaban la cabeza y trataban de no hacerse notar por los humanos, y otros que, bueno, intentaban tomarse fotografías con los humanos. Claramente estaban alcoholizados, lo podía ver por sus expresiones. Phalanx no sabía qué era más raro, ver a ponis tratando de conseguir una fotografía como si fuera un evento especial, o el hecho de que algunos humanos accedieran y hasta posaran para las fotos. Quitándose esos pensamientos, se concentró en lo que debía hacer. ¿Y ahora cómo entraría sin ser descubierto?
Sencillo, abriendo una de sus bolsas que llevó consigo con su magia, sacó una prenda de tela oscura, del tamaño exacto de Phalanx. Era una gabardina furtiva de las cebras. Esa gabardina era una ingeniosa pieza de alquimia por parte de las cebras, quienes compartieron el hechizo con los equestrianos para evitar malentendidos, dijo su gobierno, pero ¿cuál era el motivo de la creación de tal artilugio? Obviamente militar. No hace poco se escuchó de que hay conflictos dentro del territorio de Cebricia, así que esto podía ser parte de los atuendos militares de las cebras. Phalanx se quitó sus bolsas, con su magia las enterró en la arena y se vistió con la gabardina. Al momento de entrar en contacto con su cuerpo, la tela pasó de ser oscura a ser completamente transparente. Phalanx miró hacia atrás a su espalda y sonrió notar que no la podía ver, ahora solo faltando la capucha, con sus pezuñas la puso sobre su cabeza para hacerse completamente invisible. Satisfecho, el semental cargó magia en su cuerno y en un silencioso destello de luz, desapareció de donde estaba, para aparecer cerca de la entrada más cercana a la ciudad, la cual estaba fuertemente custodiada. Se acercó para poder ver un poco más de cerca a los humanos, y poniendo atención, podía ver como todos eran parecidos, salvo por algunos rasgos faciales y estaturas, muy opuesto a los ponyis, porque ellos varían en color de pelaje, del pelo de la melena y cola, raza, Pegaso, unicornio o terrestre, y lo más importante, la cutie mark. Pero no estaba ahí para hacer comparaciones, estaba para otra cosa más importante. Revisando algunas tiendas y otros lugares, no encontró a Sun-Li. No sería tan fácil, obviamente, así que sin perder más tiempo, dejó atrás el puesto humano y se adentró a la ciudad sin ser detectado. O eso creyó, ya que un Ox detectó en su sensor de movimiento un objetivo. No era hostil, en caso de que fuera algún Elite Spec Ops, pero sería conveniente que diera aviso a las demás unidades. Phalanx caminaba a paso rápido por las calles, sin preocuparle el sonido de sus pezuñas con el suelo, ya que la gabardina ocultaba el sonido y olor. Pasando a otros ponyis y humanos, llegó a la calle principal de la ciudad, donde vio algunos ponyis con pelaje blanco, pero con colores de melena diferentes y cutie marks, así que no eran ellos. Suerte para él, pudo ver al ponificado Spartan antes de partir. Vestía una armadura verde con blanco que cubría todo su cuerpo, dejando salir solo sus orejas, cuerno, melena y cola. Su casco tenía un cristal parecido al de los cascos de los humanos, solo que este era dorado. Eso era más que suficiente para identificarlo, porque, ¿cuántos ponyis en esta ciudad visten una armadura alienígena? Con eso en mente, caminó hacia la parte este de la ciudad para probar suerte. A lo lejos, como una serpiente deslizándose por la arena, el tren de Strike Rail avanzaba hacia la estación de trenes de las Pegasus. Siguiendo su trayecto, pensó en su manera de aproximarse. Cierto, no se había dejado intimidar por los humanos en Canterlot, pero sería mejor que fuera más prudente al hablar con ellos, ya que de hacerlos enojar de verdad, podrían herirlo, o peor, él no sabía de tácticas militares. Nadie lo hacía salvo los guardias reales, pero la ciudad estaba llena de humanos y extrañas máquinas en los cielos, así que mejor hacía saber su presencia antes de que suceda algo. Wow. Wow. Hizo sonar su silbato al mismo tiempo que bajaba la velocidad, lo cual fue algo bastante inteligente considerando que un francotirador en un techo ya había tomado posición para hacer el disparo de ser necesario y los marines en tierra quitaron el seguro de sus armas. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, Strike le detuvo completamente y sacó la cabeza por la pequeña ventana de la locomotora, y palideció un poco al ver las miradas amenazantes de los humanos, y que algunos de ellos apuntaban sus armas a él. Ah, hola, señor, dijo, esperando que al humano con el que hablaba fuera macho. Suerte para él, lo era. ¿Por qué estás aquí? Strike acomodó su sombrero y despidió. Solo hago una entrega para la ciudad, nada más. El marine levantó una ceja y miró el resto del tren. ¿Y qué es lo que transportas? Joyas y metales, están en el contrato. Strike metió su cabeza y sacó el contrato con sus dientes, para después entregárselo al marine, quien puso su arma en su espalda y tomó el documento. No pudo leerlo, ya que estaba en otro tipo de lenguaje, así que lo único que hizo fue asentir con la cabeza y devolverle el papel al pony maquinista. Ajá, bien, pero tendremos que revisar el tren. Antes de que Strike pudiera decir algo, el marine indicó a los demás marines y un par de Ots que entrarán al tren. Twilight estaba hecha un nudo de preocupaciones y nerviosismo. El tren salió de Canterlot, sí, pero parte del viaje montaña abajo fue una espera interminable, ya que las vías se separaban al pie de la montaña y señalarían hacia dónde el tren iría.
pidiendo a Celestia, Luna, Cadance y cualquier otra deidad que existiera que el tren fuera hacia la izquierda. Twilight cerró sus ojos y esperó con gran angustia. Suspirando y agradeciendo a los cielos, Twilight sonrió al ver cómo el tren tomó las vías de la izquierda y tomaba velocidad hacia las Pegasus. Sacudiendo su cabeza decidió verse en un espejo para ver cómo estaba su melena, porque seguramente después de pasar sus pezuñas por su pelo por tantas veces debía estar más que desarreglada. Pero recordó que no podría verse aunque quisiera, así que solo se sentó en un asiento y cerró sus ojos para descansar en lo que el viaje concluía. ¡Wow! ¡Wow! Los ojos de Twilight se abrieron de golpe al escuchar el silbato del tren. Parpadeando continuamente, el unicornio pudo ver que, en efecto, las Pegasus estaba a la vista y bastante cerca. No pudiendo evitarlo, Twilight dio un grito de felicidad y sonrió al saber que estaría a solo un par de minutos de localizar a su hermano. Pero su felicidad fue interrumpida cuando vio que el frenar detuvo justo en medio de una enorme cantidad de humanos. Twilight escuchó nerviosamente la conversación entre el pony que iba de maquinista y un marine, esperando que lo dejaran pasar sin ningún problema. Ajá, bien, pero tendremos que revisar el tren, dijo uno de ellos. La sangre de Twilight se enfrió al escuchar eso, y a pesar de que era invisible, esos humanos podían ser bastante perceptivos. Mirando al fondo del vagón, Twilight corrió hasta el último asiento y se escondió debajo de él, esperando que ese escondite junto con el hechizo fueran más que suficientes como para que no la encontraran. Twilight no podía escuchar nada más que los latidos de su corazón durante el tiempo que esperó a la entrada de los humanos. Pudo ver un par de sombras que pasaban por el piso alfombrado de vagón de figuras largas y esbeltas, yendo de un lado a otro. Por un cierto momento, creyó que nadie entraría. Pero se equivocó, la puerta del vagón se abrió y dos marines y un Ocht entraron, con sus armas listas por si algo sucedía. Y escucho decir a alguien afuera del tren. Recuerden, a la primera señal de algo anormal, disparen. Esto la puso aún más nerviosa. Twilight solo podía ver los pies de los humanos en el piso, quienes pasaban por cada asiento. Uno de los marines revisaba el portaequipaje de la parte de arriba de los asientos, el Ocht revisaba entre los asientos y el otro marine revisaba debajo de ellos. Twilight comenzó a sudar conforme los humanos se acercaban más y más hacia donde ella estaba escondida. Su corazón palpitaba descontroladamente por el nerviosismo del momento, que casi se desmaya. Pero bruscamente se detuvo cuando los humanos llegaron a su escondite. Vio los tres pareas de pies frente a ella y escuchó cómo abrían y revisaban cosas justo arriba de ella, cuando de repente uno de ellos se arrodilló y miró debajo del asiento. Los ojos de Twilight se abrieron en alarma y contuvo el aliento. Vio como los ojos del marine pasaban de un lado al otro, y parecía que a veces la miraba directo a los ojos. Involuntariamente comenzó a temblar del miedo. Solo un movimiento en falso terminaría muerta. Entre todo eso solo pasaron unos segundos, pero para Twilight pasó una eternidad. Cuando el humano se levantó y salió de su vista, al fin pudo respirar tranquilamente. Los tres humanos intercambiaron un par de palabras y después uno a uno comenzaron a salir del vagón. Twilight pudo sentir sus preocupaciones disiparse con cada paso que daban los humanos para salir del vagón, pero solo una se quedó cuando uno de ellos se detuvo justo en la puerta, daba la vuelta y caminaba hacia ella una vez más. El marine estaba por salir, pero algo le decía que había algo debajo del último asiento. No estaba seguro de si confiar en sus instintos, no después de haber tomado tanto whisky la noche anterior y un poco en la mañana, pero no estaría de más revisar, ¿no? Dándose la media vuelta, el marine puso su rifle de batalla en su espalda y tomó su magnum, asegurándose que estuviera cargada. Camino hacia el fondo del vagón, donde se agachó para revisar el asiento una vez más. Twilight casi grita al volver a ver al humano frente a ella, y peor aún, que tenía un arma consigo. Puso sus pezuñas en su boca para evitar sollozar. El marine tenía su vista fija en la pared, de eso Twilight estaba segura, pero es como si la viera a los ojos directo a su alma. Muy lento Twilight se empezó a hacerse hacia atrás, lo más que pudiera para evitar cualquier cosa. Lo hizo hasta que su espalda tocó la pared. El marine siguió mirando el lugar, y decidió que sería útil meter su mano. Preparó su magnum en su mano derecha y estiró la izquierda, con la intención de sentir algo para poderle disparar. El pánico tomó la mente de Twilight cuando la mano del humano se acercaba hacia ella. Intentó alejarse más pero la pared se lo impedía. Tanto estrés empezaba a tener sus repercusiones. Podía sentir como su flujo de magia se cortaba y era difícil concentrarse con toda la presión de la que era víctima. Twilight tuvo que levantar su cabeza para evitar que la tocara el humano. Una gota de sudor recorrió su frente, pasando por su nariz hasta quedar en su mentón. La gota estaba en riesgo de caer en la mano del marine. Si caía, todo acabaría para ella.
Todo esto era demasiado para ella, apenas podía mantener el hechizo, su cabeza le empezaba a doler y sentía como si su cuerno estuviera en llamas. No. Debo resistir. Pensaba Twilight, lágrimas salían de sus ojos por su enorme esfuerzo. El marine al fin retiró su mano, un tanto confuso y enojado consigo mismo por haber hecho eso, se dejó caer en la alfombra con una mirada decepcionada, pero el problema es que seguía viendo hacia Twilight, quien cerró sus ojos fuertemente cuando sintió que su magia se apagó de su cuerno y terminando el hechizo. Hey. ¿Qué haces ahí? Un saludo especial para @ThomasDrive. Joder, esto sí es cine. Escribe aquí abajo, en los comentarios la palabra marines para recibir un saludo en el siguiente capítulo de este fanfic. Muchas gracias por ver y hasta luego.